Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. Lección 7. El realismo aristotélico. Interpretación realista de las ideas platónicas. Aristóteles y las objeciones a Platón. La filosofía de Aristóteles. Substancia, esencia, accidente. La materia y la forma. Teología de Aristóteles. 1. Interpretación realista de las ideas platónicas. En la lección anterior hemos desarrollado lo que se llamaba el realismo de las ideas en Platón. Estas palabras, realismo de las ideas, pueden sorprender a los que cultivan la filosofía y han leído historias de la filosofía y libros sobre Platón. Puede sorprenderles que yo emplee para designar la metafísica de Platón este término de realismo de las ideas. Con él quiero yo subrayar la interpretación que me parece la más justa de la filosofía platónica. Esta interpretación, que es la tradicional del platonismo, que es la que Aristóteles da del platonismo, que es la que a través de los siglos ha perdurado clásicamente acerca de las ideas platónicas, ha sido modernamente combatida por los historiadores de la filosofía que proceden de la escuela de Marburgo y principalmente por Nathorp. Frente a esta interpretación de Nathorp, se convenía acentuar la interpretación clásica, y por eso la he llamado realismo de las ideas. Según la interpretación clásica, que es a mi juicio la exacta, Platón ha considerado las ideas como entes reales, que existen en sí y por sí, que constituyen un mundo inteligible, distinto y separado del mundo sensible, que constituyen un mundo del ser contrapuesto al mundo sensible, que es el mundo del no ser, de la apariencia, del fainómenos, como se dice en griego, del fenómeno. Las ideas son, pues, para Platón, trascendentes a las cosas. La palabra trascendente tiene en la técnica filosófica este sentido, de ser la designación de algo que está separado de otra cosa. En cambio, la interpretación dada modernamente por Nathorp convierte las ideas en unidades lógicas del pensamiento científico. Hace de ellas puntos de vista desde los cuales el pensador, enfrentándose ante las cosas, organiza sus sensaciones para conferirles objetividad, realidad. Según la interpretación de Nathorp, las ideas platónicas serían una posición del ser para el sujeto pensante. El sujeto pensante, el hombre, cuando se enfrenta ante la multiplicidad y variedad de las sensaciones, introduce unidades en ese caos de las sensaciones, por la sola virtud de su pensamiento de carácter sintético. Reúne en haces grupos de sensaciones, a las cuales confiere la plena realidad, la objetividad. Esas unidades sintéticas no están, empero, en el material con el cual el pensador las fabrica, sino que son puntos de vista, focos, desde los cuales la intuición sensible organiza sus materiales en unidades. Pero esas unidades las pone el pensamiento. Esas posiciones del pensamiento serán para Nathorp las ideas de Platón. Esta interpretación la juzgo radicalmente falsa. Esta interpretación consiste en introducir subrepticiamente en el platonismo una concepción que no surge en la historia de la filosofía hasta Descartes. Consiste en introducir en el platonismo la función del yo pensante como una función que pone el ser. En cambio, nosotros sabemos que desde Parménides, la preocupación de los metafísicos griegos no consistió en buscar la posición del ser por el sujeto, sino en buscar el ser mismo, que no lo podían encontrar sin auxilio del pensamiento, pero que el pensamiento no es para ellos sino la viva representación de ese ser existente en sí y por sí.
Por eso considero yo que el realismo de las ideas platónicas, su carácter trascendente, debe ser afirmado a toda costa, si no se quiere perturbar erróneamente la realidad histórica del pensamiento griego. No hay nada más contrario y opuesto al pensamiento griego que el idealismo moderno, y querer convertir a Platón en un idealista moderno es falsear por completo la posición y la solución del problema metafísico tal como se lo planteaban los griegos. Pero ese trascendentismo de las ideas platónicas ofrece, evidentemente, el flanco a muchas críticas. La labor que lleva a cabo Platón a partir de los resultados logrados por Parménides fue una labor grandiosa. Platón ha construido con elementos que tomó de Parménides y con elementos que tomó de Sócrates una gran filosofía cuya influencia en el pensamiento humano nadie puede disminuir en lo más mínimo. Pero no obsta que nosotros tengamos que poner reparos graves a esta manera como Platón ha desenvuelto las bases asentadas por Parménides. En primer lugar, nos encontramos con que Platón, pese a sus esfuerzos por desembarazarse de la confusión parmenídica entre la existencia y la esencia, no logra desembarazarse de ella. Platón, como Parménides, sigue uniendo indisolublemente la existencia y la esencia. Una vez que Platón, ayudado por el concepto que descubre Sócrates, ayudado por el logos, logra definir esas unidades de sentido, esas unidades de esencia, inmediatamente les confiere la existencia. Lo mismo que hizo Parménides con los principios lógicos, formales del pensamiento en general. Sigue, pues, aquí en Platón la confusión parmenídica. Lo único que ha hecho Platón ha sido multiplicar esos seres que para Parménides eran un solo ser. La segunda crítica grave que podemos dirigir a la teoría de las ideas de Platón se refiere a la relación en que Platón coloca el mundo inteligible de las ideas con el mundo de las cosas sensibles. Les decía yo en la lección anterior que esa relación la llama Platón participación. La palabra griega exacta que usa es metaxis. Las ideas y las cosas tienen algo de común. Participan las cosas de las ideas, y porque participan de las ideas, podemos de ellas predicar algo. Tienen un pequeño ser, un ser aparente, fenoménico. Y ese ser aparente y fenoménico que tienen, lo deben a su participación en las ideas. Un hombre individual es una sombra, un remedo imperfectísimo de la idea de hombre. Esa participación entre cada individuo y la idea pura de hombre es la que confiere al hombre individual un leve rastro de ser. Pues bien, esta participación en el sistema platónico es absolutamente incomprensible. No se comprende cómo ese mundo inteligible, compuesto de esencias existentes, puede tener el más mínimo contacto y relación con el mundo sensible, compuesto de sensaciones caóticas, variables, de las cuales puede darse la descripción que Heráclito da de fluir y de cambiar. No se comprende, pues, qué comunicación, qué relación puede haber entre esos dos mundos. Y la palabra metaxis o participación, que Platón emplea de continuo, no aclara lo más mínimo ese problema. Lo deja completamente intacto. Por último, puede hacerse también a Platón el reproche de que ese mundo de las ideas tiene que componerse, entonces, de un número infinito de ideas, porque si cada cosa tiene su idea, a la cual corresponde, de la cual es un remedo, una copia mala, inferior, entonces el número de ideas tiene que ser como el número de cosas. Mas, como el número de cosas es infinito, aunque no fuese más que porque se suceden y reproducen en el tiempo, el número de ideas tendría que ser también infinito. 2. Aristóteles
y las objeciones a Platón. Estos reparos fundamentales que han sido frecuentemente hechos a la teoría de las ideas, lo fueron ya en tiempos de Platón por su discípulo más ilustre, Aristóteles. Aristóteles de Estagira, hijo del famoso médico del rey Filipo, preceptor él mismo del joven Alejandro, fue ya el que vio con claridad las flaquezas de que adolecía el pensamiento de Platón. En varios de sus escritos, con mucha frecuencia, Aristóteles polemiza contra Platón. Para Platón tiene Aristóteles los máximos respetos. En todo momento lo llama su maestro, su amigo. Polemiza, pues, con frecuencia contra Platón. Y las objeciones que Aristóteles formula contra la teoría de las ideas de Platón se pueden reducir a 6 grupos característicos. En primer lugar, la duplicación innecesaria de cosas. Aristóteles muestra que ese mundo de las ideas que Platón construye metafísicamente con el objeto de dar razón de las cosas sensibles es una duplicación del mundo de las cosas que resulta totalmente innecesario. Esta objeción que hace aquí Aristóteles a Platón es de una importancia incalculable en el proceso del pensamiento filosófico griego, porque es la primera vez que la teoría de los dos mundos, del mundo sensible y el mundo inteligible, establecida por Parménides 2 siglos antes, la duplicidad de mundos es insostenible. No hay un mundo inteligible de ideas contrapuesto y distinto del mundo sensible. Esto le parece una duplicación que no resuelve nada, porque sobre las ideas se plantearían exactamente los mismos problemas que se plantean sobre las cosas. El segundo grupo de objeciones que Aristóteles hace a Platón es el de que el número de las ideas tiene que ser infinito, porque dice Aristóteles, si dos cosas particulares, semejantes, son semejantes porque ambas participan de una misma idea, la participación es la metaxis de Platón. Entonces, para advertir la semejanza entre una cosa y su idea, hará falta una tercera idea. Y para advertir la semejanza entre esta tercera idea y la cosa, una cuarta idea, y así infinitamente. De modo que la interpretación de una idea para explicar la semejanza que existe entre dos cosas implica ya un número infinito de ideas. El tercer argumento grave que Aristóteles formula contra Platón es el siguiente, que hay ideas de cada cosa. Tendrá que haber también ideas de las relaciones, puesto que las relaciones las percibimos intuitivamente entre las cosas. A este argumento añade otro, que si hay ideas de lo positivo, de las ideas que son, tendrá que haber ideas de lo negativo, de las ideas que no son, de las cosas que dejan de ser. Por ejemplo, si hay idea de belleza, tendrá que haber idea de fealdad. Si hay idea del tamaño grande, tendrá que haber idea del tamaño pequeño, y en general, de cada tamaño. Para los tamaños son infinitos. Esto multiplicaría también innecesariamente el número de ideas. La quinta objeción que Aristóteles formula es que la doctrina de las ideas no explica la producción, la génesis de las cosas. Las ideas en Platón son conceptos, definiciones hipostasiadas. Pero esas definiciones hipostasiadas a lo más que pudieran llegar, si fuese inteligible la teoría de la participación, es a dar razón de lo que las cosas son, pero en ningún momento a explicar cómo las cosas advienen a ser. Esta introducción por Aristóteles de una exigencia de explicación para el advenir nos da una idea clara de que, por encima de la cabeza de Platón, ha debido haber en Aristóteles una influencia profunda del viejo Heráclito, de aquel Heráclito que fijó su mirada preferentemente en lo que la realidad ofrece de mutable, de cambiable, de fluido.
Y la última y quizá más importante objeción que Aristóteles opone a Platón es la de que las ideas son trascendentes. El trascendentismo de las ideas le parece insostenible. No ve Aristóteles la necesidad de escindir y dividir entre las ideas y las cosas. Y precisamente esta objeción es importante, porque la labor propia de Aristóteles en la filosofía se puede definir de un solo rasgo general con estas palabras: un esfuerzo titánico por traer las ideas platónicas del lugar celeste en que Platón las había puesto y fundirlas dentro de la misma realidad sensible y de las cosas. Ese esfuerzo por deshacer la dualidad del mundo sensible y el mundo inteligible, por introducir en el mundo sensible la inteligibilidad, por fundir la idea intuida por la intuición intelectual con la cosa percibida por los sentidos, es una sola unidad existencial y consistencial. Ese esfuerzo caracteriza supremamente la filosofía de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles. Vamos a ver ese esfuerzo en detalle.